Aleluya. En el capítulo 11, Evangelio de Juan, capítulo 11. Amén. Vamos a leer, es una porción larga, vamos a leer del verso 32 al 44. Evangelio de Juan, capítulo 11, del verso 32 al 44. Cuando lo tenga, le invito a que se ponga en pie y vamos a leerlo alternadamente. Voy a leer el verso 32, usted el 33, y así nos vamos a ir hasta el verso 44, que vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Verso 32 del capítulo 11 de Juan. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: no podía ser que los ojos ciegos, a ver también que Lázaro no pudiera ver. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, quiere ya, porque Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? entonces sacó la piedra de donde había sido puesto, y Jesús, cerrando los ojos, dijo: Padre, gracias a Dios por haberme visto. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a voz: Lázaro, ven fuera. Todos juntos, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Puede sentarse, hermano. Ya le hemos pedido a Dios que nos hable a través de su palabra. Realmente Dios tiene cosas siempre grandes que mostrarnos. Hoy vamos a ver una lección que se llama Jesucristo es Señor de la vida y la muerte. Jesucristo es Señor de la vida y de la muerte. Aleluya. A lo mejor diríamos que eso solamente lo es Dios Padre, pero Jesucristo también es Dios. Jesucristo lo mostró cuando estaba aquí en la tierra. A lo largo de estas lecciones que hemos estado viendo, hemos visto que Jesús tiene el dominio y el control sobre las enfermedades, que Él tiene el control sobre los demonios, que Él es capaz de perdonar pecados y que Él tiene el dominio y el control de la naturaleza. Fíjese, hemos visto 4 cosas que Jesucristo hacía cuando estaba aquí en la tierra, pero Él lo sigue haciendo, porque sabemos que Él no cambia. Él es un Dios inmutable. Eso es, que no cambia, que Él siempre permanece constante, continuo. Amén, gloria a Dios. Ahora vamos a ver una quinta muestra de su poder, de nuestro Dios. Él tiene el dominio sobre la vida y la muerte. Él tiene dominio sobre toda circunstancia. Este pasaje que hemos tomado para esta lección nos muestra a Jesús que Él también era humano. Porque hay personas que dicen que Él, siendo Dios, que solamente vino como un espíritu y que se materializaba, pero que en realidad Él no era un humano. En estas citas vamos a ver, mejor que en ningún otro comentario, que Jesucristo era humano, que Él tenía emociones, que Él sentía lo que pasaba a su alrededor, a su entorno.
era una persona que empatizaba. ¿Sabe lo que es la palabra empático, verdad? Una persona empática es aquella que, como decimos comúnmente, se pone en tus zapatos. Eso es ser empático. Jesús era una persona empática, que le gustaba ayudar, que tenía bondad, que tenía amor y que lo manifestaba a través de esos milagros que él hacía. Hoy también vamos a hablar de un milagro, porque el tema central de nuestras lecciones son los milagros, el propósito de los milagros. Ese es el tema central de nuestras enseñanzas. Esta lección se divide en 3 partes y cada parte en 2 incisos. Entonces vamos a empezar a ver la parte 1, que se titula María se encuentra con Jesús. Y el inciso A dice: le reclama por no haber venido antes. María le reclama a Jesús por no haber llegado antes. Vamos a leer lo que dice el verso 32 y 33. Dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Aquí vemos cómo María, esta mujer, estaba desconsolada porque había muerto su hermano. Había muerto el jefe de esa casa, porque no se mencionan a sus padres, solamente eran 3 hermanos que vivían en esa casa que estaba en la aldea de Betania. Y Lázaro, por ser el varón, era el jefe de la casa. Realmente era una familia bien integrada, por lo que podemos leer en otras partes de la palabra. Se amaban como hermanos y eso lo reflejaba. Qué bueno es cuando en una casa reina la armonía, cuando en una casa todos se llevan bien, porque está llena de amor filial y en este caso también llena del amor de Dios. Jesús era amigo de ellos. Cuando pasaba de alguna provincia e iba a Jerusalén, se quedaba en la casa de ellos, de María, de Marta y de Lázaro. Y esto nos lleva a ver cómo entonces la relación de Jesús con ellos era entrañable. Cuando enfermó Lázaro, sus hermanas mandaron a llamar a Jesús, pero Jesús andaba en una gira en otra provincia y no llegó a tiempo. Lázaro estaba enfermo de gravedad y cuando llega Jesús, ya Lázaro había muerto. ¿Cuántos días llevaban? 4 días de haber muerto. Es una historia que ya todos conocemos, pero que debemos de sacarle también provecho. Vuelvo a repetirle, esta historia nos muestra a un Jesús tan humano como usted y como yo. Y es importante que lo tomemos en cuenta, porque a veces creemos que Él está ajeno a lo que nos pasa. Decimos, entre más de 8,000 millones que aproximadamente hay en esta tierra, Él será capaz de acordarse de mí. Cuando no vemos respuesta a nuestras oraciones, pensamos, pues es que a lo mejor se le olvidó que yo existo, se le olvidó que yo estoy enfermo, se le olvidó que Él podía ayudarme a entrar a ese trabajo, a entrar a esa universidad. Y podemos pensar muchas cosas, pero sabe que Jesús no se olvida de nosotros. Dice la palabra que Él ya no está de cuerpo presente aquí, pero Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Ahí está Jesucristo intercediendo, diciéndole al Padre: mira, acuérdate de los miembros de la Iglesia Universal de Dios de Ciudad Mendoza que están pasando por estas situaciones. Y mira, y empieza Jesucristo a estar intercediendo. Yo lo creo, porque lo dice la palabra de Dios. María quizás pensó que Jesús había llegado tarde,
Pensó que Jesús ya no era quizás necesario que él fuera, porque le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero como usted ya sabe, Jesús nunca llega tarde. Jesús siempre llega en el momento exacto. Él ya sabía lo que iba a pasar. De hecho, cuando llegan los mensajeros a avisarle: Lázaro está enfermo, cuando le llegan a avisar, Jesús dice: pero eso no es una enfermedad de muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Él ya lo sabía. ¿Qué podemos aprender de esto? Número uno, vamos a aprender que aún nosotros, teniendo una relación estrecha con Dios, teniendo una relación estrecha con Jesucristo, vamos a ser susceptibles de enfermarnos, vamos a ser susceptibles de pasar por problemas. ¿Sí? No creamos que por creer en Jesucristo, creer en Dios, estamos exentos de sufrir algún percance en nuestra vida. Porque es importante que lo tengamos en mente, porque a veces nos desanimamos o la gente nos ataca diciendo: pues no vas tú ahí a la iglesia donde oran por los enfermos y sanan. ¿Cómo que tú estás enfermo? ¿Cómo que te diagnosticaron esto y solamente te dan tantos días de vida? Y esto nos pega, son ataques directos de Satanás a nuestra fe, porque él quiere que nuestra fe se tambalee. Pero aquí nosotros vemos cómo Marta, María y Lázaro eran amigas de Jesús, y aún siendo amigos de él, pasaron por esta situación tan difícil. Pasaron por esta situación en la cual hubo muerte. Dios nos prueba, hermano. Dios prueba nuestra fe, y Él quiere que nuestra fe, a pesar de que venga lo que venga, la situación más difícil, sepamos que Él está con nosotros. Él está con nosotros. Tenemos ejemplos de cómo Pablo, un apóstol de Jesucristo, al que Dios se le revela, dice que él tenía un aguijón que no lo dejaba tranquilo. Y si nos vamos a estudiar cuál era el aguijón que tenía Pablo, era una dolencia que era lacerante para él. Algunos dicen que el problema de su aguijón era de su vista. La verdad es que la Biblia no nos dice en qué consistía ese aguijón. Pero lo cierto es que él, cuando se levantaba a enseñar en las sinagogas, cuando él se levantaba a enseñar la palabra, él tenía esa molestia, él tenía ese dolor, y le clama a Dios y le dice: le he pedido que me quite esto en 3 ocasiones. Pero ¿cuál era la respuesta de Dios para él? Dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué menciono a Pablo? Porque Pablo era un hombre que había visto la gloria de Dios. Dios lo respaldaba, incluso la gente le decía: préstame uno de tus pañuelos para que yo se lo lleve a mi enfermo y sea sanado. Y Dios, en su infinita misericordia, permitía esto, que los sudarios, los paños de Pablo sirvieran como un medio a través del cual se manifestara la sanidad de Dios. Pero él tenía un problema de salud. Lo mismo pasaba con su discípulo Timoteo. Timoteo tenía problemas intestinales, y aún así era el pastor de la iglesia de Éfeso. Entonces, aquí nosotros vemos en esta historia cómo los amigos de Jesús tuvieron que pasar por esta situación también. Eso no debe de hacer claudicar nuestra fe. Eso nos debe de mantener firmes con una esperanza de que Dios, pase lo que pase en nuestra vida, está con nosotros. Dios está con nosotros. Y vamos a ver el segundo inciso. El segundo inciso hace hincapié en que Jesús llora. Dice el versículo 34 al 37: y dijo: ¿dónde
le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice el verso 35? Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. La gente se cuestionaba: ¿cómo es posible que tenga tanta unción, que haya tanto poder en él para sanar a las personas, y a su amigo no lo pudo sanar? Pero esta porción nos lleva a enfocarnos en lo que Jesús sintió. Si nosotros vemos en el verso 33, nos dice que él, cuando recibe la noticia, se estremeció en su espíritu. Traducido de la palabra griega, estremecer es se conmovió. Cuando él vio la escena, que ya no estaba esa persona amada, y cuando vio que estaba ahí su familia y amigos llorando, él se sintió compungido. Jesucristo se sintió estremecido por lo que estaba viendo. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso que sentía Jesús? Empieza a derramar también en sus lágrimas. Por eso yo le decía, este es uno de los pasajes en los cuales se nos muestra toda la humanidad de Jesucristo. Que Él era tan humano que Él podía sentir el dolor. Yo no sé si tú has estado en una situación en la cual has quizás perdido a un ser querido, o sabes que hay una situación difícil y te conmueve hasta el punto de las lágrimas. Así estaba Jesús. Cuando sentimos esa sensación, ¿qué pasa? Como que nos sentimos vacíos, como que sentimos una desesperación por lo que sucede a nuestro alrededor, por la pérdida. Jesús estaba, nos dice la palabra de Dios, conmovido a tal grado que llora por la pérdida de su amigo Lázaro. Era un amigo entrañable. Si usted lee los versos de ese mismo capítulo, el verso 3 y el verso 5, nos habla estos dos versículos de lo que les estoy diciendo. ¿Qué amistad tenía él con esta familia? Dice el verso 3: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Cómo le dijeron a Jesús? He aquí el que amas. Y no se lo dijeron de labios para afuera, se lo dijeron porque sabían que era una realidad, que Jesús amaba a Lázaro. Era una persona especial. Y luego en el verso 5, ¿qué nos dice? O sea, vuelve a hacer hincapié en ese amor, en ese vínculo estrecho que había entre ellos. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces, al ver este contexto, nosotros podemos ver por qué Jesús llora. Llora ante la pérdida de Lázaro. Llora porque ve el sufrimiento de sus hermanas. Y llora también, algunos comentaristas dicen, porque sabía que al hacer ese milagro, la gente se le iba a volcar, iba a ser motivos para que en unos pocos días a él lo crucificaran. A él también lo crucificaran y muriera. Sí, estos tres factores influyeron para que él se sintiera de esta forma, triste. Sí. Y entonces vamos a la segunda parte. ¿Qué es lo que hace Jesús? No se queda estático, él reacciona. Vamos a ver lo que dice los versos 38. Dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta. El inciso A de esta segunda parte es que Jesús estaba profundamente conmovido. Jesús
aquí nos dice, estaba conmovido. ¿Y eso qué lo hace hacer? Ir al sepulcro. No se quedó estático. Él buscó una solución. Y entonces en el verso 39 nos dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Aquí nosotros podemos ver en segundo inciso que la piedra es quitada. Jesús la podía haber quitado tan solo con haber dicho una palabra. Él tenía el poder para hacerlo, pero Él le ordena a la gente que la quitara. Siempre que Jesús, siempre que Dios, siempre que el Espíritu Santo operan algo, también nosotros debemos de poner de nuestra parte. Tenemos que hacer algo en nuestras vidas. Cuando vengan situaciones adversas como la que le vinieron a María y a Marta, debemos siempre reflexionar, ¿esto a qué me va a llevar? ¿Yo qué debo de hacer con mi vida? ¿Qué cambios tengo que operar en mi vida? No tan solo conformarnos con decir, pues estoy enfermo, voy a pedir primero que oren en la iglesia, voy a pedirle a Dios en oración que me sane y después voy a ir al médico. No, debemos siempre decirle, Señor, ¿qué me quieres mostrar con esto que me vino a mi vida? ¿Por qué me quitaron mi trabajo? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué me duele esto? ¿Por qué mi matrimonio se está yendo a pique? ¿Por qué debemos de preguntarnos todo esto? Son tiempos, cuando vienen estas circunstancias adversas a nuestra vida, debemos de preguntarnos qué está sucediendo. Debemos de tomar la actitud de reflexionar y pensar, no echarle la culpa a los demás, porque a veces eso es lo que hacemos. Queremos deslindar nuestra responsabilidad echándole la culpa a los demás. Es que tú tienes la culpa de lo que me pasa, es que no me quieren en el trabajo, es que... Pero ¿por qué sucede todo eso? ¿Por qué? ¿Por qué no me quieren en el trabajo? ¿Por qué? Es algo que debemos de reflexionarlo y tomar medidas contra eso. Jesús le dice a la gente, quiten la piedra, es decir, quiten los estorbos, porque voy a hacer algo, porque voy a actuar. Y hoy Jesús te dice a ti, si hay una necesidad en tu vida, si tú tienes una carga, tienes que quitar el estorbo, tienes que quitar la piedra, para que nosotros obtengamos algo de Dios. ¿Qué nos pide el Señor? Tener fe. Pero ¿qué otra cosa añadida a la fe? Obediencia. Si no obedecemos, no va a surtir el efecto como Dios quiere. Y quizás vamos a estar atorados en la prueba, vamos a estar atorados en la prueba mucho tiempo. Israel podía haber llegado a la tierra prometida en menos de un mes. Pero ¿cuánto tiempo se tardó para llegar a la tierra prometida? ¿Cuánto? 40 años. 40 años se tardó el pueblo de Israel en llegar a la tierra prometida. ¿Y esto por qué? Jesús, ¿cómo describe a la nación de Israel de aquel tiempo y no a la de ahora? A la de aquel tiempo, ¿cómo la describe? Una nación de dura ¿qué? De dura cerviz, que no entendía. Dice, me han provocado, me han tentado. Dios le dice al pueblo, me han tentado, me han provocado. Dice, por eso toda esta generación que salió de Egipto
ellos no van a entrar a la tierra prometida. Los que van a entrar son sus hijos, una nueva generación. Porque esta gente no entiende. ¿Cuántos de nosotros somos así que no entendemos? Levante la mano. Sea honesto. Gloria a Dios. Hay manos honestas. Pero déjame decirle que fueron los valientes, porque en realidad muchos somos así. No entendemos. Muchos somos así. Le pedimos a Dios: Dios mío, te pido que me quites esto, quítame esto, ayúdame con esto, haz esto, Señor. Y le decimos a Dios que nos ayude. Y Dios en su infinita misericordia lo hace. Pero aquí la cuestión es: nosotros cambiamos. Nosotros quitamos la piedra que estorba, o seguimos igual. Seguimos igual. Seguimos albergando cosas que a Él no le agradan. Dios dice: quita la piedra, quita lo que está estorbando para que yo opere el milagro en tu vida. Quita lo que está estorbando. ¿Tienes resentimientos? Quita ese resentimiento. ¿Eres mentiroso? Deja de ser mentiroso. ¿Tienes problemas de actitud con diferentes personas? Quita todo eso. Ya deja de andarle coqueteando a las compañeras de tu trabajo porque tienes una esposa. Ya deja de andar diciendo picardías en el trabajo, y ahí en la iglesia estás alabando a Dios. No pueden brotar dos aguas de una misma fuente. O eres tibio, o eres frío, o eres caliente. Pero tibios no quiere Dios. Entonces, para que Dios pueda responder, debemos de quitar todas esas cosas. Ay, hermano, pero es que me cuesta mucho. Pídele a Dios que te ayude. Déjame decirte que en tus propias fuerzas no puedes cambiar. En nuestras propias fuerzas no podemos cambiar, pero hay alguien que está clamando por nosotros con gemidos indecibles, que es el Espíritu Santo. Es el consolador que Jesús dijo: yo les voy a enviar un consolador para que esté con ustedes todos los días. Y el Espíritu está clamando, diciendo: ayuda a esta persona, ayúdalo. Pero a veces nosotros no entendemos. Somos como esos hijos desobedientes que se nos dicen: no salgas, y parece que te dicen: sal. Y ahí estamos permaneciendo en lo que a Él no le agrada. Quita esa piedra, quita eso que te está estorbando para que tú veas grandes cosas. Y aquí nos dice también la oración. Vamos a la tercera parte. Jesús resucita a Lázaro. Les dije el nombre de la segunda parte, ya no me acuerdo si se los dije. La segunda parte, se los voy a decir nada más, dice: es Jesús va al sepulcro. El inciso A es que estaba profundamente conmovido, verso 38. Y el inciso B es que la piedra es quitada, verso 39 al 41. Ahora sí, la tercera parte es: Jesús resucita a Lázaro. Jesús resucita a Lázaro. Viene el milagro. Después de que es removida la piedra, Jesús resucita a Lázaro. Verso 41, voy a tomar parte del 41 y del 42, porque aquí vemos la oración que hace Jesús. Jesús ora. Ese es el inciso A de esta tercera parte. Jesús ora. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Aquí Jesús está haciendo una oración. Dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Fíjese cómo Jesús estaba dando gracias al Padre, a Dios, porque lo había oído. Quiere decir que Jesús ya había estado orando antes. Desde que Él se enteró
que Lázaro estaba enfermo, ya él ya había empezado a orar, a orar, a orar. ¿Cómo se llama cuando tú estás haciendo algo antes de que suceda? Previniendo. Jesús estaba previniendo. Jesús estaba siendo un previsor. Y Él dice en su palabra, ejemplo les he dejado. Ejemplo les he dejado. Entonces, quiere decir que nosotros también debemos de ser personas previsoras. Dice la palabra de Dios en un proverbio, el entendido o el avisado, así lo dice la palabra, ve el mal y se aparta. El avisado ve el mal y se aparta. Pero el necio, ¿qué hace? Ve el mal y ahí sigue, y ahí sigue, y ahí sigue. Entonces nosotros debemos ser personas que prevean. Me voy a casar. ¿Por qué me voy a casar? ¿Cuál es la finalidad de casarme? ¿Solo para estar junto con la persona que yo quiero y tener relaciones sexuales con ella para tener placer? Hay personas que van con esa finalidad al matrimonio. Por eso es que cuando llegan a una edad en la que ya no estamos tan bellos como cuando al principio, te aburre la persona. ¿Por qué? Porque no previste todo eso en tu vida. Si fuéramos previsores con nuestros hijos, no hubiera tanta delincuencia allá afuera. No hubiera tantos problemas entre padres e hijos. ¿Por qué? Porque antes de decir, quiero tener un hijo, ay, es que yo lo quiero cargar, es que quiero tener un bebé. ¿Para qué lo quieres tener? ¿Para presumir que tienes un hijo? Ese no es el propósito de tener hijos. Dice la palabra que son herencia de Jehová. Entonces yo debo de prepararme. ¿Por qué quiero tener un bebé? Porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos, ¿verdad?, de ir renovando las generaciones. Jesús dijo, multiplíquense. Pero no nada más como los conejos, sino con sabiduría. ¿Qué voy a hacer con este hijo que ahora tengo? Pues enseñarle. Dios le dijo al pueblo de Israel, dice, y estas palabras se las enseñarás a sus hijos estando por el camino y al acostarse, al levantarse, y las pondrás por señal en los dinteles de las puertas. Y qué triste es cuando nuestros hijos, siendo nosotros que tenemos una fe cristiana, se van del camino. ¿Por qué es? O cuando nuestros hijos son todo lo contrario de la enseñanza o la educación que tú le diste, de los principios, de los valores que tú diste. ¿Qué pasó? Pongo el ejemplo de los hijos porque como padres es nuestra tarea moldearlos. ¿Qué pasa con eso? Es que no previmos. Voy a entrar a esta empresa. Quiero que me vaya bien porque es una empresa que tiene muchas prestaciones, me da muchas prestaciones, me siento motivado. Pero a los 3 años te corren. ¿Por qué? Porque solo estabas emocionado, pero cuando te decían, haz esto, no me toca, no quiero. O simplemente no contestabas, pero no lo hacías. Llega puntual, llegas 1 hora tarde. Te dicen, tienes media hora de desayunar, te tomas 2 horas. Y así querías conservar tu trabajo. Y todavía le reclamamos a Dios, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Tenemos problemas de salud. Y no voy a ser tan específico. Sabemos que hay cosas que nos hacen daño. Tenemos cargas genéticas de enfermedades que padecieron nuestros padres. Ya no le voy a decir qué enfermedades,
pero sabes que te hacen daño ciertos alimentos. Pero decimos, no, es que yo soy cristiano, Dios está conmigo, Dios cuida mi cuerpo. Y a darle duro a los chicharrones, y a darle duro a los refrescos, y darle duro a muchos alimentos que sabemos que nos hacen daño. Y cuando ya estamos enfermos, queremos que Dios haga milagros en nuestra vida. Acuérdense de quitar la piedra. Dios en su infinita misericordia dice, bueno, te voy a sanar, pero tienes que dejarlo. Ay, no puedo, Señor. Si no tengo mi coca, no puedo comer. ¿Qué voy a beber, Señor? El agua simple me da asco. Y entonces, ¿quieres ver un milagro o quieres seguir con la piedra ahí puesta? Sí, Jesús previó todo esto. Por eso es que cuando Él hace la oración, Él dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús cuando llega ahí ante la tumba sabía que Dios le iba a contestar ese milagro. Dios lo iba a hacer. Así nosotros también debemos de venir con esa certeza. Señor, te traigo a presentar a mi niño. A veces es lo que hacemos. A veces los papás tenemos urgencia de que presenten a nuestros hijos, creyendo que ya cuando los presentan, ya automáticamente el niño va a ser salvo cuando sea grande. No, estamos equivocadísimos. Lo traes a presentar en gratitud, pero la responsabilidad de educarlo en los caminos de Dios es tuya. La responsabilidad de criarlo en el conocimiento de la palabra de Dios es tuya. Por eso dice la palabra, instruye al niño en su camino o en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ello. Sí. Entonces, aprendamos a ser previsibles. Jesús llega ante la tumba de Lázaro confiado en que Dios va a obrar en su vida. Y por eso es que Él llega a decir, no llega con una oración ante la tumba y decir, Señor, en esta hora vengo ante ti pidiéndote y suplicándome que por favor me oigas, Señor, y que Lázaro salga afuera. Esa no fue la oración que hace Jesucristo. Lo que dice es, Padre, gracias te doy por haberme oído. Gracias te doy por haberme oído. Le estaba dando gracias por algo que todavía no sucedía. Le estaba dando gracias a Dios por algo que todavía no sucedía. Porque cuando le dice Lázaro ven fuera, fue después de la oración de gratitud. No dijo primero, Lázaro ven fuera y después, gracias te doy, Señor. No, primero le da las gracias y luego dice, Lázaro ven fuera. Tú le has dado gracias a Dios antes de que Él opere la necesidad que tú estás teniendo. ¿Has manifestado con tus acciones gratitud? Esto es importante. Por eso dicen que la palabra de Dios, Pablo decía, el evangelio es locura a los que se pierden. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios por algo que todavía no me ha dado? ¿Cómo le voy a dar gracias si todavía no estoy viendo el milagro? Pues porque así Dios quiere que hagamos. Jesús así lo hizo. Jesús, antes de decir Lázaro ven fuera, dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Tú le puedes decir, gracias Señor, porque yo sé que tú vas a obrar, yo sé que tú vas a sacar a mis hijos de las drogas, yo sé que tú vas a restaurar mi matrimonio, aunque lo veas bien hundido el matrimonio, pero si tú empiezas a actuar en fe, esto es actuar en fe, hermano. Esto es vivir en fe. Saber que Dios va a obrar a favor tuyo. Porque es la voluntad de Dios que tú estés unido a tu pareja, a tu esposo o a tu esposa. Porque es la voluntad de Dios que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el de los hijos a los padres.
Es decir, estás pidiendo conforme a su voluntad. Y dice la palabra que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Dios nos oye. Si pedimos conforme a su voluntad, Dios nos oye. Pero ¿qué es lo que hacemos comúnmente? Pedimos, Dios mío, te pido, mira la situación que estoy teniendo con mi esposo, con mi esposa. Y en primer lugar, no quitamos la piedra. Nuestras actitudes siguen siendo las mismas. Estamos orando y de momento llega el esposo o la esposa. ¿Y cómo lo recibimos? Porque te tardas tanto, ¿qué estabas haciendo? De seguro ya estabas de loco, de seguro estabas... y empezamos, es decir, dejamos la piedra. Los jóvenes, Dios mío, ayúdame para que me vaya bien en mi examen, Señor. Yo sé que tú puedes tocar el corazón del maestro, pero no abres tus libros, no estudias. ¿Cómo quieres que Dios venga a responder tu examen? Así no funciona esto. Señor, quítame mi mal carácter, Señor, ayúdame por favor. Y de momento te dicen algo, oye, ven por favor a lavar tu ropa sucia. Ay, ¿yo por qué? No sé qué. Siguen nuestras actitudes, siguen las cosas que debemos de quitar. Pero qué bonito es cuando nosotros tomamos la actitud de Jesús. Gracias, Señor, porque yo sé que ahorita estoy pasando situaciones diferentes, pero te doy gracias porque yo sé que tú las vas a cambiar. Ayúdame primero a cambiar a mí y después se obra tú en medio del problema que yo tengo. Así debemos de hacer. Y de esta forma nuestra vida descansa. Jesucristo dice la palabra que Él nos da paz, paz que no se compara a la que el mundo nos da. Él le dijo a sus discípulos, mi paz os dejo y mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se las doy. ¿O no Él fue el que dijo eso? Entonces, ¿por qué a veces estamos ansiosos? Me van a quitar a mi esposo, que te lo quiten. Y sí, de veras que yo he visto muchos problemas con estas situaciones de que las mujeres sienten que se mueren si no tienen al esposo. No te vas a morir. Entrégale tu vida al Señor y Él se va a encargar de poner todas las cosas en su lugar. Pero primero haz esto, no busques andar yendo a ver a ver que le hagan un amarre, que le hagan esto, que no se vaya, que no sé qué, echarle no sé qué cosas a la casa de la mujer que se lo quiere robar. No hagas eso. Confía en Dios. Él puede obrar un milagro. Y finalmente dice la palabra, inciso B, Jesús ordena a Lázaro que salga, versos 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Desatadle y dejadle ir. Aquí vemos entonces cómo después de que Jesús da gracias, después de que los humanos quitan la piedra y que Jesús da gracias, entonces viene el milagro. Dice, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, ¿qué pasó? Salió. El que había muerto, Lázaro, 4 días, sale. Algo increíble. Dios lo puede hacer, hermano. Dios lo puede hacer. Tú confía. Y acuérdate, fe y obediencia. A veces hacemos mucho hincapié en la fe y no hacemos hincapié en la obediencia. Si tú juntas estos dos elementos, vas a recibir una respuesta favorable de parte de Dios. Fe y obediencia. A ver, diga usted, fe y obediencia. Es un principio bíblico. Cuando Moisés muere,
Y queda en su lugar Josué. Josué decía, ¿y ahora yo qué voy a hacer con un pueblo de más de 1 millón de habitantes? Yo solo, sin Moisés, ¿qué voy a hacer? Y Jesús, ¿qué le dice? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Entonces, esfuérzate, hermano. Esfuérzate. Cambia tu vida, quita la piedra, dale gracias a Dios antes de recibir tu milagro. Antes de recibir el milagro, te doy gracias, Señor, gracias. Esta situación no voy a dejar que afecte mis emociones. El estrés, la preocupación, la ansiedad, la depresión, te las dejo a ti, Señor. No va a tomar dominio en mi vida, no va a tomar el enojo, la ira, el rencor, la amargura, todo eso se va, Señor. No voy a dejar que haga raíces en mi corazón. Quiero vivir con el gozo, Señor, que tú me das. Quiero vivir con el gozo, con la paz, con la esperanza, con la tranquilidad que tú me das. Y alaba al Señor, alaba al Señor. Remedio infalible, alaba al Señor. Glorifícalo, glorifícalo. Gracias te doy, Señor Dios, por lo que estoy pasando. Gracias te doy. No lo entiendo aún, pero yo sé que tú te vas a glorificar en medio de esto. Tú te vas a glorificar y no me vas a dejar solo. Cuando pasare por las aguas, tú estarás conmigo. Y si por el fuego, no me voy a quemar. Y si por las aguas, no me voy a ahogar. Porque son tus promesas y yo las creo. Y abandónate en el Señor. Abandónate en el Señor. A mí me causó mucho impacto la vida de este hermano de nuestros tiempos, que era un conocido cantante, Julio Melgar. Fueron a orar por él un montón de gente popular. Le profetizaron que iba a sanar y tantas cosas. Sin embargo, el hermano no perdió nunca la fe. Él se mantuvo. En sus últimos días todavía le hicieron un homenaje varios cantantes, y él, en medio de su debilidad y en medio de su dolor por el cáncer que estaba sufriendo, un cáncer hepático, todavía tuvo fuerzas de cantarle a Dios. Esa es la actitud, cantarle a nuestro Dios, alabar su nombre. El hermano se fue, pero no fue una derrota. Creemos que el morir es símbolo de que algo hiciste mal, Dios te está castigando, pero no es así. Aquí lo estamos viendo. Lázaro murió siendo amigo de Jesús. Y aunque Lázaro resucitó, Dios no siempre va a hacer la resurrección no siempre va a ser lo mejor para nosotros. No siempre. Acuérdese de Ezequías, uno de los reyes de Israel. Llega el profeta y le dice: ordena tu casa porque vas a morir. Y cuando él recibe esa palabra, ¿qué hace Ezequías? Se pone a llorar, se pone de duelo, le dice: no, Dios mío, yo no me quiero morir todavía, estoy muy joven. Bueno, eso de estoy muy joven yo se lo estoy agregando, pero le dice: yo no me quiero morir. Y Dios le dice, antes de que el profeta abandonara el patio del palacio, le dice: regrésate y dile que le voy a dar años más de vida. Y 15 años, y Dios le concedió más vida, pero ¿para qué? Después el rey hizo cosas que no eran agradables delante de Dios. Sí. Entonces debemos de tener sabiduría para pedirle al Señor. Pero mientras tú glorifica al Señor, dale gracias, dile: Señor, si es tu voluntad, acepto tu voluntad, Señor. Solo sosténme, Señor. Ayúdame, Señor. Fortalece mi vida. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Jesús finalmente le dice, Jesús a los que estaban ahí: desatadle y dejadle ir. Desatar. Lázaro sale envuelto. ¿Y qué le dice a la gente? Desátale. A los que estaban, a sus seres queridos, a sus hermanas, quítenle lo que está ahí.
estorbándole. Quítenselo. Y esa es la función de nosotros como iglesia, hermano. Si vemos que alguien está pasando por una situación adversa, ayudar. Quitarles las vendas, el sudario. Dice, desátale y déjale ir. Que Dios nos ayude a tomar esta palabra y ayudemos a nuestros hermanos a que sean libres de cargas extras. Ponte de pie en esta hora. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Yo no sé si tú estés pasando por una circunstancia adversa ahorita, pero yo te pido que en tu oración, la oración es hablar con Dios. A lo mejor dices, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. Dile, sé que estoy pasando por esto, pero ayúdame a discernir qué es lo que está mal en mi vida. ¿Qué es lo que tengo que cambiar, Dios? A veces queremos que las personas cambien, pero nosotros no queremos cambiar. Hoy Dios nos dice, cambia tú primero y los demás cambiarán. Cambia tú primero y las circunstancias a tu alrededor se moverán. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a esta montaña, quítate y traspásate al fondo del mar, y la montaña se moverá. Amén. Se moverá. Gloria a Dios. Vamos a orar por esa necesidad que tú tienes y agradécele. Dile, gracias, Señor, porque esto me va a dejar experiencia. Las experiencias nos unen más a las personas, hermano. Las relaciones se fortalecen a base de experiencias, sean buenas o sean malas. A veces de las experiencias malas aprendemos más. Dile, Señor, gracias por esto que estoy pasando. Gracias, no lo entiendo, pero gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, parecería locura que te esté dando gracias, pero yo sé que todas las cosas obran para bien. Todas las circunstancias obran para bien. Señor, en esta hora te damos gracias por permitirnos haber reflexionado en esta palabra. Vemos cómo estos amigos tuyos también sufrieron la pérdida de un ser amado, también sintieron el dolor, porque tú nos has dicho que en el mundo tendríamos aflicciones, es decir, no estamos exentos de sufrir, pero también nos dices confía porque yo he vencido. Ayúdanos a confiar más en ti, a que nuestra fe sea una fe genuina, a dar acción de gracias en medio de la prueba, a saber que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Permite hoy que tu vara y tu callado de pastor nos infundan aliento. Dale ánimo al desanimado. Quita toda carga al que viene atribulado. Dale esperanza y gozo al que viene triste, al que viene deprimido, Señor. Es el momento, Espíritu Santo, que tú te muevas en esta hora. Mis palabras no son nada, sino van respaldadas por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te alabamos, Padre, te alabamos y te bendecimos en medio de cualquier circunstancia adversa. Te alabamos a ti, Dios. Bendito eres. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Dile gracias, Cristo. Y levanta tus manos. Levanta.
señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Una vez más, gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Dile gracias, gracias, Cristo. Solo a ti, Señor. Gracias, Cristo. Levanta tus manos. Tenemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias. Levantemos nuestras manos. Levantemos. Gracias te damos, Señor. Quiero llamar, me están pidiendo que oremos por una pequeñita Sua Madai que cumple años. Vamos a unirnos a esta